¿Qué tal? ¿Cómo están todos mis queridos arancelarios y arancelarias? Soy el maestro César Arturo Ramos Martínez y es un gusto para mí estar en un nuevo episodio de Comercio Sin Barreras, acompañados de mis grandes amigos, los que ya se la saben. Eduardo, bienvenido. Muchísimas gracias. Amiga Verónica, gracias. bienvenido. Hoy no estará con nosotros la maestra Yasmín, pero le mandamos un saludo. Y bueno, pues es para mí un honor y para mí, para Comercio Sin Barreras, el tenerlos aquí con un tema tan importante como es el control de plagas, que sin duda hoy en día creo que se ha vuelto muy importante el estar informados, el estar bien asesorados, porque evidentemente creo que con los que tenemos negocios, contamos con una oficina, una industria, pues evidentemente nos enfrentamos a situaciones en donde de repente vemos ciertos animalitos que son parte de un ecosistema. Lo estábamos hablando hace rato antes de entrar a la emisión, y que evidentemente tenemos que tomar controles, tenemos que tomar medidas necesarias, pero siempre de la mano de los expertos, y es por eso que hoy nuestros amigos, los que ya se la saben, nos van a estar dando tantos tips. Así es que pues bienvenidos. Gracias por la invitación. Estar en esta emisión. Y bueno, Eduardo, cuéntanos, creo que el primero, Eduardo, ¿cómo nace esta idea de Cucarafin? Vi por ahí en una entrevista que te hicieron de que tú hablabas de que esta idea de tu modelo de negocio surge a partir de una curiosidad, que alguien te dejó un tanque para fumigar cierta área en Cancún, pero cuéntanos un poco de tu historia. Pues en primer lugar agradecerte la invitación, es un honor para nosotros estar aquí, va a ser muy divertido, va a ser un programa muy divertido, porque vamos a tratar de hacérselo lo más orgánico posible, lo menos técnico posible. Para que ya se la sepan. Para sí, claro. Que ya se la sepan, que es los miércoles a las 5 de la tarde. Sí. Pero agradecerles básicamente la invitación y sí, tratar de poner un poquito más en la tierra de qué se trata el control de plagas, que a veces le llamamos fumigación, pero que en realidad es un control de plagas. ¿Cómo nace Cucarafin? Respondiendo a tu pregunta. Cucarafin Fumigaciones nace en 1991. Ya tiene 34 años, va para sus 35 años. ¿Cuándo es su cumpleaños más o menos? El cumpleaños va a ser el 1 de marzo del 2026. Anótenlo para poder estar ahí en el pastel. Es exactamente el 1 de marzo, fue cuando dimos de alta la empresa, en el SAT. El 1 de marzo de 1991. Pero ¿cómo fue que llegó Cucarafin a mis manos? Fue una historia corta, trataré de hacerla lo más corta posible, pero pasó así. Yo viví en Guadalajara y bajo una serie de cambios de vida que tuve en ese momento, me trasladé a Cancún. En Cancún estuve aproximadamente de agosto del 90 hasta aproximadamente diciembre, enero del 91. Perdón, del 90 al 91, enero del 91, y vendo un negocito que tenía yo en ese momento de comida, que fue con lo que llegué a sustentarme allá en Cancún. Pero en el tiempo en el que yo estuve en esos 5 o 6 meses previos, llegó un amigo mío que en Guadalajara me hizo favor de apoyarme y hacerme fuerte con algunos detalles y algunas cosas. Llegó a mi casa con un tanque de fumigación y 2 litros de producto químico. Y le digo, Alejandro, ¿tú qué haces aquí con eso? Ajá. Si no sabes ni idea tienes de lo que es la industria química. Yo ya tenía cierta base o cierto sustento porque mi papá era ingeniero químico y se dedicaba a la cuestión de cosmética femenina o cosmética en general. Sí, pero los conocimientos de química. Y tenía yo conocimientos del giro porque químicamente hablando pues tratábamos con muchos productos de muchas índoles. Y me imagino que de chiquito jugabas con los juguetes Mi Alegría, el laboratorio de química. No te quepa la menor duda. Sí lo hacía, los juguetes Mi Alegría. Dicen, con juguetes Mi Alegría a mis abuelitos volamos. No es cierto. Con nos divertimos y jugamos. Perdón, sí. Eso. Yo volaba a mis abuelitos, pero bueno. Entonces, sí jugaba yo de niño. Mi papá fue un gran apoyo para que yo entendiera la industria química y después pudiera yo incursionar en este medio de una manera muy profesional. Sí tuve interés en capacitarme, no solamente de lo que llegó este hombre y me dijo, pues es que me dijeron que combinando estos 2 productos y echándoselos a las casas, pues íbamos a matar cucarachas y moscos y moscas. Le dije, no, espérate Alejandro, no es así nomás porque sí. Que ese es un punto que ahorita vamos a ir hablando, porque
evidentemente entiendo que el servicio o la prestación del servicio de fumigación, atrás de esa actividad hay una regulación sistemática que ahorita nos vas a hablar, pero antes quisiera también preguntarle, a ver, bueno, ¿y tú has estado integrada al modelo de Cucarafín o a qué te dedicabas antes de Cucarafín? Yo antes, bueno, primeramente muchísimas gracias por la invitación, César. Un saludo a Yasmín, a la maestra Yasmín, donde quiera que Ay, esté. de veras. Seguramente está haciendo un comercio sin barreras. Bien, Seguramente. bravo. Bueno, yo me dedicaba, antes de estar ahorita en Cucarafín, tenía un negocio de comida. Ok. Tenía un negocio muy pequeño de comida, por 8 años. ¿Igual en Cancún? No, aquí en Ciudad de México. Ah, ok. Sí, yo he estado siempre en Ciudad de México. Cancún y Ciudad de México se unen, ok. Sí, ya contaremos nuestra historia de amor. Sí, eso ya es otra reflexión. Sí. Pero yo en aquel momento tenía un negocio de comida. Tórrido romance, perdón. Sí. Ok, tenías un negocio de comida y evidentemente te enfrentabas a este problema, como en todos los comercios de comida. Eduardo, tú lo acabas de mencionar, hay cucarachas. Y ahí, por ejemplo, las personas que te prestaban los servicios, ¿qué te decían? Fíjate que yo me dediqué a este negocio de comida de una manera muy accidental. Como muchos de nuestros amigos, Ajá. les ha tocado. Pero yo no recurrí a un tratamiento profesional, no recurrí a hacer una llamada con un controlador de plagas, no. Yo lo que hacía era comprar productos o en la tlapalería o en tiendas grandes que me decían que servían para la cucaracha específicamente. Y bueno, mantener limpio el lugar. Y entonces resulta que yo, la verdad es que no estaba yo ni siquiera consciente de lo importante que es el control de plagas en un negocio de comida. Yo me enfocaba en la comida, no en el insecto. Ajá. Y no controlaba, yo no sabía que también el cómo se reciben los insumos, cómo se recibe la mercancía, es muy importante. Todo eso lo desconocía. Entonces, un buen día comencé con un problema de plaga, de cucaracha, pues recurrí a varias cosas, que si el chino, que si Caray, sí, suena así medio raro. no, sí, a 5 pesos, por cierto, en aquel momento. Recurrí a la jeringa que tiene producto y es una pastita que tú pones en determinados momentos. Alguien me vendió un tratamiento, según esto, para cucaracha muy efectivo. Yo no vi resultados. Lo único que sí me di cuenta es que el problema se me estaba agravando. O sea, ya lo que yo le estaba poniendo ya no era suficiente y yo veía que cada vez había más problema. Okay. Entonces tuve que recurrir precisamente a Eduardo, a Cucarafín, que yo ya sabía, tenía un negocio de control de plagas, me lo solucionó inmediatamente. En la primera aplicación, el 95% de la población del insecto para afuera. Se hizo una segunda aplicación porque mi situación ya estaba muy severa. Entonces, él me asesoró, me dijo, me enseñó la evidencia, me lo resolvió muy, muy, muy rápido. Y es ahí donde yo aprendí que todos los negocios que llevamos este negocio de la comida, tenemos problemas con insectos. Y que también no somos conscientes de contratar un servicio profesional que realmente te quita el problema. Entonces, ya después de eso, ya con las medidas, el saber que también, yo como muchísima gente me iba a la central de abastos a comprar mis productos, yo no revisaba bolsas, yo no revisaba nada, yo metía el producto al local y yo no me daba cuenta que ahí fue donde precisamente surgió mi problema. Surge ese problema. Sí, muchas veces actuamos o convivimos en la ciudad y no nos percatamos de que podemos traer ciertos animalillos que forman parte de un ecosistema. Y hablando de esta parte, Eduardo, que nos comenta Verónica, que bueno, intentó aplicar remedios caseros. Entiendo, por lo que veíamos al inicio, de que realmente esas medidas o esas prácticas no son tan útiles, porque puede ocurrir varias cosas, ¿no? Puedes poner en riesgo la salud de las personas, puedes generar un problema mayor y consecuentemente, bueno, Cucarafín tiene la experiencia y los datos necesarios para erradicar este problema. ¿Cómo lo hicieron? Bueno,
En el caso de Vero, como en muchas otras circunstancias y casos, casi todos podríamos pensar que son iguales. Aquí hablamos en dos fases. Hay una serie de productos químicos elaborados por laboratorios reconocidos, por laboratorios con una trayectoria profesional comprobada, que son útiles, pero generalmente son para medidas preventivas. Ya entrar en los correctivos es donde a Vero, por ejemplo, se le complicó. Cuando a ella le proveyeron de este gis chino, cuando le proveyeron de la pastita, cuando le proveyeron de todo lo que le dijeron que podía aplicar, era porque ya estaba fuera de control el problema. No lo iban a poder resolver. Entonces, llevar a cabo un control sistemático era lo conducente en su momento. Nosotros llegamos a su local, hicimos precisamente un MIP. El MIP es precisamente hacer un monitoreo o un manejo integral de plaga. Y perdón que te interrumpa, Eduardo. Entonces, Sí. ¿este monitoreo integral de plaga forma parte de la formación que deben de tener las personas que prestan el servicio? Bueno, ahí vamos a tocar un punto totalmente ajeno. Ahorita regresamos al asunto de cómo se controlan las cucarachas. Vamos entonces a esta parte donde es una cuestión técnica. Nosotros como controladores profesionales, ojo, esta parte es muy importante, profesionales, debemos de contar con los registros de ley. Ok. Debemos de contar con un registro sanitario, debemos de contar con un registro de COFEPRIS, debemos de estar autorizados por la Cicoplafest y debemos de estar capacitados por empresas que superen precisamente estos 3 rubros. Vamos a hablar, por ejemplo, de una empresa mundialmente conocida, Bayer. Bayer es una empresa que nos provee a nosotros de capacitación constante. ¿Por qué? Porque además de que nos muestran y nos diseñan productos en un momento dado, también tienen los soportes para capacitarnos. Nosotros ya llegamos al punto en el que podemos hacer como ajuste a los productos que recibimos de otras empresas, no solo de Bayer, llámese Syngenta, llámese Agricultura Nacional, llámese, como le quieran ustedes poner el nombre, empresas registradas ante, otra vez, COFEPRIS, Salud, Semarnat, etcétera. Hay muchos rubros, muchas NOMS que incluso nosotros debemos de cumplir Para poder ejercer esta profesión. Porque muchos lo ven como un oficio, realmente está profesionalizado. Sí, realmente la gente que a veces se acerca para brindar el servicio quizás desconoce y evidentemente piensa que el aplicar un producto como te pasó a ti o como te pasó a ti es tan fácil, tan sencillo como mezclar, como cuando haces tu café soluble en la mañana. Igualito. Y listo, ¿no? Pero tiene un trasfondo muy interesante y sin embargo quiero que hagamos en este momento un corte para poder seguir platicando de este tema tan interesante aquí en su programa Comercio Sin Barreras por Change TV, la televisión del cambio. Gracias. Hola, soy Cecilia Ramírez, representante de la empresa Unionis, tu aliado en salud. Somos asesores integrales de salud que te agendamos citas con los médicos de acuerdo a tus necesidades. Pueden ser médicos generales o pueden ser médicos de alta especialidad. Si de ahí deriva una necesidad de unos estudios clínicos, te acercamos con esos laboratorios que tú necesitas. Asimismo, si tienes una necesidad de un internamiento en un hospital privado, te podemos ayudar a dar opciones correspondientes. Es importante para nosotros comentarte que estamos ya con un programa que se llama Contacto Médico, el cual habla sobre las especialidades médicas, las cuales nos van a dar información relacionada con enfermedades y así tú poder conocer a qué especialidad acudir. Esta se transmitirá los días martes a las 10 de la mañana por Change TV, la cual está patrocinada por Unionis. Te invitamos, no faltes, Contacto Médico. Trabajar en equipo es estar convencido de que nadie llega a la meta si no llegamos todos. Hola, soy tu amigo Juan José Morales.
creador de Crack Team 1000. Somos un equipo de más de 190 amigos de más de 20 profesiones en más de 14 países, con una sola visión, Visión Crack. Te espero, te invito a tu programa favorito, Crack Team el programa, todos los viernes a la 1 de la tarde, donde con profesionales, con profesionistas, platicaremos sobre temas de contaduría, leyes, mercadotecnia, sistemas y muchos más aspectos que te pueden servir en tu negocio. Todos los viernes a la 1 de la tarde por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. Gracias. Hola, mi nombre es Antonio Nolasco, consejero y consultor de empresas con más de 25 años de experiencia como CFO en empresas transnacionales. Hola, mi nombre es Brenda Nolasco, coach empresarial, especializada en liderazgo, equipos de alto desempeño y desarrollo organizacional. Te invitamos a nuestro programa Arsenal Directivo, que está dirigido para empresarios y ejecutivos, donde veremos temas como desarrollo organizacional, gobierno corporativo, finanzas estratégicas y liderazgo ejecutivo, entre otras. Con este cúmulo de arsenal, haremos de tu empresa una empresa mucho más rentable y que trascienda el futuro. Te invitamos todos los jueves a las 4 p.m. por Change TV. Arsenal Directivo, construyendo empresas eficientes y rentables. Nos vemos ahí. Ya estamos aquí de vuelta en su programa Comercio Sin Barreras con esta información que cura, con nuestro amigo Eduardo, con nuestra amiga Verónica del programa, y ya se la saben, y por lo que ustedes ven sí se la saben. Nuestro amigo Eduardo nos estaba mencionando a las autoridades que no que certifican, pero que sí de alguna otra manera regulan la actividad de la fumigación. Exacto. O el control de plagas. Mencionabas tú, Secretaría de Salud, COFEPRIS, Semarnat y Psicoplafest, que son, digamos, las más renombradas o las que tienen un poco de mayor peso, pero este es a nivel federal. A nivel local también entiendo que sí, hay órganos de gobierno que también regulan esta actividad, pero vamos por partes, vamos a enfocar en estas autoridades. Okay. ¿Qué más nos puedes decir? Bueno, definitivamente una empresa profesional debe de tener un registro, debe de tener, lógicamente, una autorización, primordialmente por la COFEPRIS, estar debidamente dada de alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contar con su REPSE, contar con todos los mecanismos de ley que le den soporte, tranquilidad y seguridad a ustedes como usuarios, a las empresas que puedan recibir este tipo de servicios. ¿Para qué? Para que todo esto fluya correctamente desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal. Que su comercio se encuentre protegido. ¿Por qué? Porque también, desgraciadamente, nos hemos encontrado en algún momento con algunas situaciones en las que personas que no están debidamente registradas llevan a cabo este tipo de servicios y lógicamente no se hacen responsables de un accidente. Sí, que ese es un tema muy importante. Evidentemente, el hecho de yo aplicar, bueno, no yo, pero en sentido figurado, sí, claro, aplicar un producto, como en este caso a veces te lo recomendaron a ti, Verónica, en aquel momento, sí puede traer una responsabilidad que nosotros denominamos responsabilidad civil. Nuestras actividades o los productos que nosotros manejamos pueden generar un daño, ya sea en la salud de las personas, y eso puede generar también responsabilidad para las personas que prestan este servicio. Y consecuentemente, incluso también una responsabilidad penal, en algunos casos o en los más extremos. Y queremos evitar nosotros que ustedes, como queridos arancelarios y arancelarias, pues más bien que tengan la información necesaria, la información de los expertos, y que evidentemente no crean en a veces promesas que les hacen de gente que a lo mejor no cuenta con el conocimiento como es Cucarafin. Sí, definitivamente hay dos rubros importantes aquí. Uno de ellos es tener los conocimientos de química adecuados al tipo de servicio que se va a prestar. Y por el otro lado,
también esto es muy importante porque a veces no se dimensiona en su justa medida esta parte que voy a mencionar, la entomología. Conocer las características de los insectos nos ayuda mucho a nosotros para utilizar el producto adecuado. Esa es la entomología. La ciencia de la entomología es la ciencia que se encarga del estudio De los insectos. De Yo conocer. soy abogado, entonces, no, a veces esos términos, o sea, como que De conocer. están un poco. Ok, la entomología es la ciencia que se encarga del estudio de los insectos, porque entiendo que dependiendo del área que se pretenda controlar, la plaga o la fumigación, se aplica el cierto producto. Claro, es muy diferente, por ejemplo, fumigar el negocio de Verónica aquí en la Ciudad de México que fumigar el mismo negocio de Verónica en Cancún. ¿En qué varía? Digo, entiendo, la zona geográfica es diferente, el ambiente. El clima, la fauna, el tipo de alimentos que llegan. Y Verónica, yéndose un poquito hacia lo que hablaba Verónica, ver este tipo de lugares, ¿en dónde creen ustedes que van a haber más insectos? ¿En Cancún o en Ciudad de México? Verónica. Bueno, pues yo pensaría que en Ciudad de México, por como vi que se había desatado la plaga. Bueno, pero tú viste una plaga en particular. Sí, la cucaracha. Y ya se la saben. Ahora les voy a explicar para que ya se la sepan. Ahí les va, está muy fácil. Aquí en Ciudad de México podríamos pensar, desgraciadamente por los altísimos niveles de contaminación que hay, que muchas plagas se han reducido. Muchas. Prácticamente no hay luciérnagas, ya casi no hay grillos, hay escasas campamochas. ¿Qué son las campanas? Las campamochas es mantis religiosas, mantis religiosa o campamochas, etcétera. Son insectos que también son parte del ecosistema que ya por la contaminación de la ciudad, porque hemos invadido sus espacios, ya no las hay. Entonces, estos insectos sí los hay en otras partes. Aunque no se consideran plaga y no son dañinos para el ser humano, pero al uso indiscriminado de productos químicos, estas plagas en zonas como Cancún, como Campeche, como Veracruz, en espacios donde la temperatura es más alta o la humedad es más alta y su calor es mayor reproducción de plagas va a haber. Pero no quiere decir que sean insectos plaga dañinos para el ser humano. Ojo, y aquí sí entramos en una cuestión de ética. No voy a matar lo que sea porque sí. Si voy a atender un negocio en Cancún, voy a dirigir mis productos químicos hacia ese insecto en particular, por eso la entomología. Voy a saber qué tipo de enzimas tiene el insecto que voy a controlar, caso concreto cucaracha. La cucaracha es pura proteína, para empezar. ¿Es pura proteína? Pura proteína. Si pudiéramos echarnos un taquito de cucaracha, háganse cuenta que es un O sea bistec. a ver, la gente que hace fisicoculturismo, en vez de comprar un producto de proteína, debería de comprar... Podría ser, pero el punto radica en que desgraciadamente estos insectos se desarrollan en lugares insalubres. Por lo tanto, generan enfermedades. Entonces, por eso hay que controlarlos. El transporte colectivo, o sea, Sí. sé que por el calor es un ambiente muy fértil y que, o sea, uno Adecuado. pensaría que no hay este tipo de animales, pero las hay. Pero Vero sabe por qué se generan. A ver, Vero, cuéntanos. Bueno, pues es que el insecto a final de cuentas se traslada. Entonces, por ejemplo, un camión que va de un punto a otro dentro de la República Mexicana se trae a la plaga. El ambiente de esa plaga es tan adecuado porque está oscuro y hay calorcito, que entonces es ahí donde se empieza a proliferar. Un caso ahorita muy mencionado es la chinche. La chinche viaja, te puede viajar en el transporte público sin problema, se instala en tu ropa, en tu cabello, en una bolsa, no te das cuenta, la llevas a tu casa y empieza, por las características del lugar en donde se instala, empieza a crecer, que es seco, que es húmedo, que es oscuro. Y entonces, evidentemente, dependiendo la zona, dependiendo del lugar, es que debo de aplicar cierto producto, que es ahí donde debo de entender que las normas oficiales mexicanas, que estas entidades a ustedes como prestadores de servicios los capacitan para poder hacer todo un muestreo
para poder tomar nota de cuál es el problema de las personas. Porque yo he escuchado así como Vero, de que, por ejemplo, para poder controlar el problema de hormigas, es muy recomendable utilizar el café de grano, que se usa para, o se utiliza en las cafeteras, y que dejarlo en el suelo de forma automática va a ahuyentar a las hormigas, pero eso no es así. Bueno, yo quisiera tomarme un día un café con una hormiga, pero no se me va a dar con facilidad. No creo, francamente. Mira, hay evidentemente muchos remedios caseros, el remedio de la abuela, el remedio de la tía, el remedio de la suegra, el TikTok, en fin. Pudiera ser que bajo ciertas condiciones, ya que los productos químicos provienen originalmente de una fuente natural. Por ejemplo, los piretroides. ¿De dónde crees que provienen los piretroides? Para empezar, ¿qué son los piretroides? Es un insecticida que se utiliza para control de insectos en general. Ah, ok. ¿Y de dónde viene? ¿Cuál es su origen? A ver si ya me la sé. Está fácil. Del crisantemo. De la planta del crisantemo, de la flor del crisantemo, de ahí es de donde proviene todo este mundo mágico de la química para el control de plagas. Wow. Se sintetizó y se produjo un insecticida que poco a poco fue derivando en otro mundo de productos, porque químicamente hablando se comenzaron a hacer estudios, se comenzaron a hacer derivaciones y de esto se desarrollaron, como hoy conocemos, un mundo infinito de productos químicos para control de plagas. Ojo, control de plagas. Aquí entro y regreso otra vez a la ética. No se trata de matar por matar. Eso es algo muy importante. No se trata de matar por matar. Por eso hablaba yo de, en México, el negocio de Verónica presentaba un volumen determinado de plaga, con un par de productos químicos, porque encontramos que había 2 tipos diferentes de cucarachas. Hay tipos de cucarachas, Ah. hay tipo de proteína. El- Yo nada más La proteína es la misma. que la que vuela y la que anda, no sé. Bueno, la que vuela se le llama blatela, ese es su nombre original, blatela Pero es un periplaneta. tipo de cucaracha. Es un tipo de cucaracha. Es cucaracha americana, así la conocemos. Son las patinetas esas horripilantes que salen de la coladera en temporada de mucho calor. Y te paralizan. Sí, o sea, que vas caminando y de repente, ¡prum! O sea, corren y tú, ¡ah! Si Bueno, les yo- tienes yo fobia. no me paralizo, simplemente las piso, pero creo que también eso está mal. Pero ellas, no, matarlas es matarlas. Eso es un mito. Eso es un mito urbano, punto. No hay problema de que mates una cucaracha, un pisotón, se va a morir. De que tiene un nivel de contaminación igual que lo que respiramos en heces fecales en el aire, perdónenme, pero esa es la realidad de esta ciudad. Creo que estamos hablando temas muy importantes y estamos entrando al punto álgido de esta charla, de esta plática, que es la debida profesionalización del servicio de Sí. control de plagas y fumigación. No me quiero agotar este tema, vámonos a un corte, regresamos con más aquí por Change TV, la televisión del cambio. Gracias. Hola, soy Max Vargas y este fue mi primer casco y bueno, me da mucha nostalgia y mucha felicidad verlo, cómo trae sus rayones de mis primeras caídas
y está impresionante porque afortunadamente todavía me queda. Y bueno, pues sí me da muchos recuerdos verlo cómo está y ver cómo, sí, como dije, sus rayones de mis primeras caídas y ver cómo todavía me queda. Y bueno, este fue mi primer casco y siento mucha felicidad volver a verlo y probármelo. Recuerden seguirme en mis redes sociales como Piloto Max Barbell, en Instagram con guiones bajos y en Facebook con espacios. Y recuerden, con todo y sin miedo. Yo soy Eduardo Aguirre y ella es Verónica Garfias. y entre ambos conducimos el programa ¿Y ya te la sabes? en donde cada semana, los miércoles a las 5 de la tarde, vamos a tener invitados especiales, grandes directivos. Que van a enseñarte y darte herramientas para que tu empresa crezca. Ya lo sabes, miércoles 5 de la tarde por Change TV, la televisión del cambio. ¿Y ya te la sabes? Soy Octavio Urbina Álvarez, artista plástico, promotor cultural, presidente de CIPLAM, la Confederación Internacional de la Plástica Mexicana, vicepresidente del Consejo Mundial de Artistas Visuales, COMAP. Te invito a que me acompañes en mi programa Los Recovecos del Arte, donde veremos la creación de las obras, los artistas, sus talleres, esos rinconcitos de la intimidad de los artistas. Todos los miércoles aquí en Change TV a las 4 de la tarde, la televisión del cambio. Y recuerda, el arte es el alimento del espíritu. Soy Reina Sandoval, me especializo en imagen personal de directores y ejecutivos de alto nivel, ayudándoles a tener un mayor impacto ante sus clientes. Te esperamos todos los jueves 10 de la mañana por Change TV en el programa Fashion Stylist, donde platicaremos sobre tendencias, accesorios, entre otros, y cómo esto puede ayudar a fortalecer tu imagen personal. No faltes, te esperamos todos los jueves 10 a.m. por Change TV. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Comercio sin Barreras. Y evidentemente que el control de plagas no tiene barreras. Evidentemente que por eso es que hay que atender mucho a la ciencia de la entomología. Y Eduardo, a ver, nos hablabas de que este negocio de Cucarafín o tu empresa de Cucarafín surgió en Cancún, pero no nos has contado algo que en exclusiva para Comercio sin Barreras nos vas a contar. ¿Cómo te fue con el tema de las tarántulas? ¿O cuál era lo que tú querías controlar? Fue un tema muy, muy peculiar. Nos sucedió en muchas ocasiones, pero esa fue mi primera experiencia con una tarántula en Cancún. Las tarántulas, por regla general, no son venenosas. Eso también es un mito que hay que corregir, aunque algunas de ellas, como el caso de la Goliath, puede llegar a ser peligrosa. Hay otras arañas mucho más pequeñas que son muchísimo más peligrosas. ¿A qué voy? No confiarnos mucho de las arañas, sí llevar a un control sistemático, sí atender que por lo menos un par de veces al año se lleve a cabo el control de fumigación o el control de plagas en la casa habitación, en los negocios. Los negocios cambia, ¿por qué? Porque a veces son negocios que requieran de fumigaciones constantes, el caso de los grados alimentarios y alimenticios. Hay otros negocios, por ejemplo, un negocio donde se venden regalos. Bueno, pues ese no ocupa tanta fumigación. Un hospital, sí. Pero un hospital, además ahí entra la sanitización, de la cual ahorita vamos a platicar. Que también es donde tú, Vero, tienes conocimientos, porque sabes hacer la diferenciación entre lo que es la sanitización y la fumigación. Y es como decir, no es lo mismo la gimnasia que la magnesia. Justo. Exactamente. Entonces, para cerrar esto de las tarántulas, como tenemos un servicio 24/7 desde que tenemos origen, atendemos las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Ahora sí lo dije bien. Sí. Ahora sí. Y ahora sí, ya se la supo. Sí, ya me la supo. Se la supo. Resulta que me mandaron llamar una noche a las 2 de la mañana, llegué a la casa habitación en donde se encontraba este insecto, bueno, este arácnido, no es un insecto, es un arácnido, metido en un capuchón de luz. Pero pues, no era un superhéroe. No era un superhéroe, no, pero parecía porque fue todo un pleito sacarla de ahí. Son muy poderosas, tienen agarre muy poderoso en sus patas y finalmente la pudimos sustraer de donde se encontraba. La señora dueña de la casa estaba aterrorizada porque ¿cómo era posible que se hubieran metido las tarántulas a su casa? Pues no
No se metieron las tarántulas a su casa. Nosotros nos metimos a la casa de las tarántulas. ¿Cómo? ¿Sí? Nosotros fuimos a invadir su ecosistema. Nosotros fuimos a invadir la selva, la candona. Nosotros fuimos a invadir. Nosotros somos los invasores. Realmente la peor plaguita de todas somos nosotros. Y no tenemos control. Ni queremos controlarlo. Pero al final del día, los insectos plaga, ojo, los insectos plaga que sean dañinos al ser humano, que produzcan enfermedades, esos son de los que nos hacemos cargo. Cucarachas, moscas, moscos, alacranes, chinche, pulga, garrapata, etcétera, son insectos termitas, son insectos que sí pueden generar daño a la salud humana. Mientras que, por ejemplo, si se fijan, no mencioné a la hormiga. La hormiga, por regla general, no es un insecto dañino, por regla general. Lo que produce la hormiga es que ataca los alimentos porque son insectos de poda y limpieza, que son fáciles de controlar en las superficies, pero difíciles de controlar en sus anidamientos. ¿Por qué? Porque una hormiga me sale por este agujerito en un momento dado en mi jardín, le aviento el insecticida ahí, pongo los cebitos para que se los lleven a sus trampas y después van a salir a 5 metros por otro lado y después a otros 5 metros. Es mucho más complejo de controlar un anidamiento de hormigas que un problema grave de cucarachas. Es más difícil controlar una hormiga que una cucaracha, en términos generales. Parece ser que entre más pequeño es el Más complejo. animalito, más complejo. Más complejo. La termita, por ejemplo, la termita de la madera, que es capaz de acabar con una edificación a través de los años, no lo hacen rápido, pero a través de los años puede acabar con una casa. Entonces, tenemos incluso, Verónica y yo, una canción que dice, pensé que una casa. qué bonita vecindad, vecindad del Chavo, la termita la ha acabado y algún día se caerá. O sea, de que se la va a cargar, se la va a cargar. Entonces, hay que hacer tratamientos correctivos regularmente para la termita cuando desde que se montó el cimiento se pudo haber controlado la termita. Pero todo este conocimiento o toda esta información, tú la sabes y la desarrollas por toda la capacitación que has tenido atrás. O sea, no es que de repente viste un TikTok o que en un Instagram tú te diste la información y que por ahí sabes todo esto, sino que más bien lo que, vuelvo al punto, las autoridades que controlan y hoy regulan el servicio de fumigación. Nos exigen. Exigen que conozcan estos elementos para poder prestar el servicio. Entonces, y también tú nos decías, Vero, ¿no? Hace rato, por eso es que es importante la profesionalización. Tocando ese tema, es importante, vuelvo a repetir, ser consciente de lo que estamos haciendo, sobre todo si estamos en esta área de la comida. Yo no le había dado la importancia hasta que no me sucedió. ¿Qué pasaba? Pero es que ahí no te la sabías. No me la sabía, y después me la supe y la verdad es que pagué un precio muy alto. Porque ahora no ya por se lo la que sabe. gastas. La verdad es que los remedios que a mí me daban eran muy económicos. Pero saben que perdí clientes porque de repente la cucaracha que se había instalado abajo de la mesa salía cuando el comensal estaba ahí. Bueno, es que también quería comer. Pues sí, quería comer, pero no era el momento. No era o era el momento. uno o era otro, ¿no? Entonces, son detallitos que yo no preví, que aquí es importante la prevención. Y mi tratamiento tuvo que ser correctivo. Entonces, yo tampoco sabía que no cualquier fumigador tiene la capacidad de respaldarte con una constancia de servicio. ¿Por qué es importante esta constancia? Hablándolo legalmente. Un lugar, como en mi caso, requería una constancia de servicio, algo que obviamente yo no tenía. ¿Por qué le di tanta importancia a esto? Porque esa constancia de servicio prácticamente me respaldaba a partir de las autoridades. Si alguien hubiese llegado de salubridad y me la solicita y yo no la tengo, saben que me hubieran suspendido las actividades que yo tenía y me hubiera costado no sé cuánto, no sé en cuánto están las multas. Son muy altas porque evidentemente el no cumplir con la normatividad implica, en el caso de la fumigación, implica el poner en riesgo la vida. Salud. La salud y sobre todo los daños que pueden traerse colateralmente. Entonces, por eso es que sí, a veces las multas son tan elevadas, pero porque lo que se busca es inhibir las conductas, decir, no va a pasar nada.
Exactamente. Ahora, perdón, Eduardo, pero quiero concluir esto. Cuando a mí me hablan de que sí o sí, por lo que yo hacía, necesitaba una constancia de servicio, era porque ya no dependía de mí, en este caso, el tema de control de plaga, sino que si había una situación, yo recurría a quien me había hecho el servicio y era el responsable de precisamente aclarar a través de qué fue lo que puso en mi local y respaldarme. O Sí, sea, esta constancia de servicio entonces es muy importante que los negocios, que nuestros arancelarios y nuestras aranceleras lo soliciten al que les hace el servicio de fumigación, porque evidentemente con eso se respaldan para cualquier tipo de responsabilidad. exactamente. De lo Justo. contrario, asumen de forma total el riesgo. Bueno, y sobre todo creo que algo que dices, algo es bien importante, pero, o sea, yo no sé qué producto están poniendo. Precisamente la constancia de servicio tiene un formato. Cada empresa la manejamos de manera distinta, pero tiene un formato básico. Debe de llevar, por ejemplo, qué tipo de producto se utilizó, no precisamente la marca, sino el tipo de producto que se utilizó, qué concentración se utilizó, qué tipo de plaga estamos controlando, qué tipo de antídoto tiene en caso de que haya alguna persona que por alguna razón de alta susceptibilidad se sienta mal por el uso de este producto químico. Yo en 34 años que llevo trabajando esto, jamás he tenido una sola reclamación por que alguna persona se sienta mal con la fumigación. Sin embargo, es importante que todos estos datos vengan inmersos en este certificado. Nosotros lo conocemos como constancia de servicio. Viene con la fecha de aplicación, el nombre de la persona responsable, el dueño, la dirección, tiene que ir la dirección exacta y precisa. Después el nombre del lugar repetido de acuerdo a la carátula, a la cabecera. Y por último, la fecha de aplicación y su próxima fecha de aplicación, porque varía, como lo dije hace un rato, entre negocios. Un negocio como el de Verónica requería de una fumigación mensual, porque estamos hablando de alimentos. Estamos hablando de la salud directa al ser humano. Entonces, un tipo de negocio, el restaurante, siempre va a ocupar un primer lugar. Asimismo, la industria alimentaria, la industria alimenticia. Quienes producen alimentos también tienen que llevar a cabo este tipo de certificaciones mensualmente. Pero una bodega, por ejemplo, de acero, en donde se presentaron roedores, pues vamos, hacemos la colocación, primero el MIP, que es el manejo integral de plaga, hacemos una fumigación o un control de plagas de insectos en general, colocamos las trampas para roedores y la vamos a revisar al mes. Pero ya no se tiene que hacer un control de plagas porque es una bodega de acero. Entonces estamos evitando que se desarrollen los roedores. Son manejos muy distintos. Claro. ¿De acuerdo? Al ser manejos muy distintos, evidentemente, bueno, acabas de tocar también algo que yo recuerdo cuando fui servidor público en las oficinas de gobierno, hacían la fumigación porque se contrataba a través del servicio, a través de las licitaciones públicas, y aproximadamente eran cada 4 o 5 meses y nos decían fuera todos, ¿no? Todos fuera. Pero evidentemente era muy recurrente. Sí. Entonces, esto también se tiene que llevar a nuestros negocios, a nuestras industrias, y sobre todo porque evidentemente, pues vamos, o sea, sí o sí, no es que el control de plagas sea un problema, más bien debe ser algún tema correctivo, preventivo, y evitar responsabilidades. Bueno, Verónica es la experta en prevención y yo soy el experto en corrección. Platícanos entonces tú de la prevención. Mira, ahí aprendí justamente por lo que me pasó y después concientizar hasta dónde pudo haber escalado mi problema. Tuve que entender que la prevención era lo que yo necesitaba, pero alguien tenía que orientarme sobre eso. Ok, pero creo que vamos a irnos a un corte y regresando volvemos con este tema de la prevención, que sin duda es algo muy importante que a veces soslayamos y que evidentemente puede generar circunstancias, dolores de cabeza. Muy fuertes. Aquí por tu programa Comercio Sin Barreras, por Change TV, la televisión del cambio. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes?
Mi nombre es Antonio Salas Velasco, soy investigador biomédico, neurofisiólogo y presidente de Biomagnética Salas. Hacemos y hemos hecho investigación por muchos años, más de 20 en México y en otros 5 países. La intención del programa, el contenido, lo describe muy bien el título. Salud con ciencia. Es decir, lo que vamos a hacer es invitarlos a ustedes a asomarse a este contexto que es la medicina institucional más la medicina tradicional en un enfoque científico. Agradecemos a todos ustedes que estén aquí en Change TV todos los martes de 5 a 5 y media de la tarde. Bienvenidos. Muchas gracias. Trabajar en equipo es estar convencido de que nadie llega a la meta si no llegamos todos. Hola, soy tu amigo Juan José Morales, creador de Crack Team 1000. Somos un equipo de más de 190 amigos de más de 20 profesiones en más de 14 países, con una sola visión, Visión Crack. Te espero, te invito a tu programa favorito, Crack Team el programa, todos los viernes a la 1 de la tarde, donde con profesionales, con profesionistas, platicaremos sobre temas de contaduría, leyes, mercadotecnia, sistemas y muchos más aspectos que te pueden servir en tu negocio. Todos los viernes a la 1 de la tarde por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. Gracias. Hola, los invito a nuestro programa El lado B del éxito en Change TV. Su canal del cambio ya está aquí. Este programa, El lado B del éxito, lleva como función principal para todos los emprendedores, empresarios en camino y además también para familias que quieren emprender, que llevan un negocio. Aquí tenemos para ustedes tips, experiencias vividas por algunos empresarios que ya son exitosos, algunas narraciones también de esos exitosos, y les vamos a entregar cada lunes a la 1 de la tarde estos conocimientos, estos tips, y estamos para ustedes. Te invitamos. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Comercio sin Barreras y estamos con esta charla tan interesante hablando, nos quedamos con un tema que a veces nosotros soslayamos y es la prevención. Cuéntanos, Vero, ahora sí. Bueno, les comentaba yo que la prevención es algo que entendí y aprendí. No se vayan con Eduardo. Eduardo corrige. Ya cuando la plaga, como en mi caso, se me fue de control. Ya no había que lo evitara. Cuando tú previenes, cuando tú te concientizas de que la prevención te va a evitar dolores de cabeza. Sí. Y que incluso, como en mi caso, o como en el de muchas personas que se dedican a la comida, pues si te llega alguien y te suspende las labores, imagina todo lo que pierdes. Pero bueno, ese es otro tema. Cuando tú aprendes a prevenir, una de las cualidades que tiene Cucarafin es darle seguimiento. Te va a hacer un plan donde te va a decir cuándo te toca cada visita. Y por supuesto que te sale, hablando ya en pesos, te sale más económica una prevención que una corrección. Entonces, ¿qué les sugiero a mis amigos? Prevengan, llámenos, contáctenos. No necesitan llegar a un descontrol de la plaga. Y otra de las cosas que también aprendí, cuando tú prevés, no solamente hay un control de plagas, sino también hay una sanitización, que no hemos tocado ese tema mucho, pero bueno, voy a tocarlo a grandes rasgos. Pero lo tocaron en una entrevista sí, aparte, en donde sí nos hacían esta diferenciación, o sea, de qué es sanitización o desinfección y qué patógena. Es desinfección y qué es el control de plagas. Claro. Pueden ir a la entrevista, no me acuerdo en qué fecha fue, más o menos. Es que somos como fue a mediados de septiembre. Programas hermanos. Somos programas hermanos. Iniciamos más o menos por las mismas fechas, entonces por eso la tengo muy ubicada. Para mediados de septiembre, fue por ahí del 16-17 de septiembre de este año, que se llevó a cabo ese programa con la licenciada Ani. Con la directora general, a quien le mandamos un saludo. Desde un abrazo, mi querida Ani. Un abrazo, un saludo. Y evidentemente ahí ustedes abordaron ese tema. Sí, vale la pena que vean ese programa porque se abordó muy fino. Claro. Yo nada más concluyo, sanitizar
y controlar plagas es lo mismo, es importante, prevéanlo y se van a evitar muchos dolores de cabeza. Y sobre todo porque también recordemos y retomando la conversación, parte de nuestro compliance que debemos hacer como si tenemos un establecimiento mercantil, una industria, un hospital, una oficina, es que la autoridad sí o sí nos va a pedir nuestra constancia de servicios y evidentemente esto va a generar que primero le demos la certeza a las autoridades y a las personas que visitan nuestros establecimientos, nuestras oficinas, de que tenemos problemas controlados y que los productos que se están utilizando no ponen en riesgo la vida, o al menos no causan, o no tienen una reacción química en el cuerpo. Negativa. Ajá. Sí, negativa. una reacción química negativa en el organismo. Estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque son productos seguros, son productos de muy alta biodegradabilidad. ¿Qué quiere decir esto? El que un producto sea biodegradable quiere decir que con el uso, el tiempo, el medio ambiente, el líquido, el agua, la humedad del aire, etcétera, va a venir mermando el producto paulatinamente hasta su total inocuidad. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a utilizar un producto adecuado para una instalación de uso urbano. ¡Ojo! Todos los productos químicos que se utilizan para el control de plagas en casa habitación, en industria, en incluso pecuarios, deben de ser de uso urbano. Para agrícolas existen otros productos químicos totalmente diferentes, con otras concentraciones muy distintas, que si no se manejan adecuadamente o que si se manejan de uso urbano, pueden llegar a traer problemas. Sí, porque aparte veíamos y analizamos que formamos parte de un ecosistema y la erradicación total de una parte de ese ecosistema sí trae un desequilibrio y que consecuentemente también nos puede poner a nosotros como especie, podemos caer en un riesgo de desaparecer, o sea, porque es todo un conjunto orgánico. Vayamos a un punto muy sencillo, este caso de la tarántula que te comentaba. Cuando la retiramos de ese hueco donde se encontraba, la podríamos haber matado o le había yo podido utilizar algún líquido, algún químico y la mato y se acabó. Y ya acabé con la tarántula en la casa habitación. Pues no, lo que hicimos fue retirar al animal, meterlo en un frasco y después soltarlo en la selva de nuevo. En ese entonces estábamos en Cancún, que Cancún en aquella época había mucha zona más selvática, en 1992, 93 de que les estoy hablando. Entonces, es una cuestión también de conciencia, de ética, de lógica, porque hay mucha gente que nomás mata por matar y nosotros. Pero también de conocimiento, porque sí, por dicen supuesto. por ahí que el conocimiento es poder. Y el conocimiento bien aplicado, evidentemente, evita problemas. Exacto. Como en el caso que tú nos comentas, como en el caso también de Verónica, que pues, lo más fácil era seguir con los remedios, seguir con las soluciones prácticas que a diario se dan, pero evidentemente eso no nos da certeza, no nos da seguridad y sobre todo que nos puede meter en más problemas legales. De hecho, más allá de los problemas legales, de hecho, lamentablemente yo he sabido de muchas personas que han llevado a cabo los controles de fumigación en sus casas con productos que ellos han comprado en alguna parte y que han resultado intoxicadas incluso familias enteras. Y el daño, pues muchas veces es irreversible. El daño a la salud. Irreversible y lamentable. Muy caro. Muy caro, sí, porque recuerden, mis queridos arancelarios y arancelarias, que como somos materia orgánica, y evidentemente como materia orgánica también nuestro cuerpo tiene ciertas reacciones. Claro. O sea, por ejemplo, en su caso, en su servidor, yo soy alérgico a la manzana. O sea, no me salen ronchas, pero en una ocasión mordí el huesito de la manzana y creo que tiene pequeñas cantidades de cianuro. Sí. Y eso generó una alergia y evidentemente yo ya no puedo comer manzana. Correcto. O sea, con este ejemplo tan simple, tan burdo, o sea, es a lo que tú estás mencionando. O sea, el cuerpo, nuestro organismo es tan diferente, es tan único y tan especial que si no tenemos cuidado en aplicar los productos correctos, sí puede generar un problema de salud en las personas. Sí. Siempre hay que ser precavido, siempre hay que ser pues inteligente en el manejo de este tipo de cosas. Yo les recomiendo que contraten para cualquier tipo de problema de control de plagas
contraten a gente profesional. Cucarafín. Cucarafín Fumigaciones es Cucarafín Fumigaciones segura y confiable. Ese es el eslogan que tenemos de hace muchos años. Somos una empresa seria, somos una empresa muy comprometida con la salud, muy comprometida con la ética. Somos costosos, no somos caros, somos costosos. Duramos, permanecemos y estamos para servirles. Sí, y aparte, yo creo que si hacemos como un análisis, un cálculo de lo que cuesta, yo pondría también en la balanza el tema de mi seguridad la seguridad o mi salud. ¿Qué vale más? ¿La salud o realmente el poder invertir en algo que me pueda tener tranquilidad, ¿no? Porque eso evidentemente es lo que casi no se habla, ¿verdad? Fíjate que algo que da Cucarafín es confiabilidad, porque tú le puedes llamar en cualquier momento y te va a aclarar o va incluso a regresar al lugar. Te voy a dar un ejemplo. Hay ratones, pone raticidas, pero ya antes inspeccionó, ya sabe dónde los va a poner. Y si tú tienes una mascota que es curioso y de repente agarra el cebo, entonces tú como no sabes, dices, se me va a morir mi mascota. No, puedes llamar, Cucarafín te va a decir cómo está hecho ese cebo, porque tiene toda esta parte de la fórmula, y lo que más le va a pasar a tu perrito es una diarrea y punto, no él se va a morir. Pero esa es la confianza y la seguridad con la que tú puedes recurrir de nuevo a Cucarafín. Decir, oye, ¿sabes qué? Necesito que me digas qué le va a pasar a mi perrito. Por darte un ejemplo, ¿no? Ajá. Eso hace confiable y tú lo puedes llamar a la hora que sea y vas a tener respuesta. Que desafortunadamente no con todas las empresas o no con todos los fumigadores puedes tener. Sí, no, porque nada más, como te pasó a ti, Eduardo, llegan, te dejan el bote, la bomba, porque se le llama bomba, ¿no? Sí, aspersor. Aspersor. Aspersor manual. Y se cuelgan su mochila, llegan y ya. Y a tocar puertas y a fumigar con lo que sea. Exactamente, pero como bien dice Verónica, o sea, si tenemos, por ejemplo, mascotas, que el gato, que el perro, que el hurón, que el loro, bueno. Que los peces. Que los peces, evidentemente, pues también pueden tener reacción, que ese es otro tema, y que quizás eso nos lo podría explicar un poco más un zootecnista, pero sí hay que tomar conciencia de estos productos, y sobre todo, yo me pongo a pensar que en el peor escenario, que a lo mejor un perrito come el cebo, teniendo la información que ustedes nos proporcionan, puedo ir fácilmente con el veterinario, oye, mira. Consumió esto, mira, aquí está. Y evidentemente el veterinario va a poder hacer un diagnóstico más rápido, sencillo, sin estar tratando de encontrar el problema y medicar al perrito. Sí, por supuesto. Regularmente los cebos rodenticidas, los rodenticidas son muy seguros, son altamente seguros. Contienen un material que se llama Viterex, que es un amargante. Difícilmente te lo puedes llevar a la boca, pero los roedores sí lo pueden consumir. En fin, hay toda una gama, repito, infinita de productos químicos. Nosotros tenemos la capacidad de elaborar los nuestros, de darles a ustedes la tranquilidad y la seguridad de que lo que vamos a aplicar va a ser seguro. 34 años en el mercado, créanme que no se dice tan fácil ni es tan sencillo. Somos una empresa muy profesional, muy segura, sumamente confiable, y creo que les podemos ahorrar muchos dolores de cabeza en dos áreas. Si quieren corregir, lo podemos hacer. Si quieren prevenir, encantados de servirles. Verónica, lamentablemente estamos llegando, Eduardo, estamos casi llegando al final de este episodio. Se me fue muy rápido, fue una charla muy interesante. ¿Qué recomendación le darían a nuestros arancelarios y a nuestras arancelarias que pudieran tomar en cuenta en el tema de la fumigación? Bueno, yo creo que mi primera recomendación es pónganse en contacto con nosotros. A estar asesorados de Sí. los expertos, en este caso Cucarafín. Esa es una muy buena recomendación. Yo me atrevería, más allá de llamarle a Cucarafín Fumigaciones, tengan en casa 3 conceptos fundamentales: orden, higiene y limpieza. Con eso nos van a llamar cada corpus, en vez de que tengamos que ir a cada rato. Limpieza. Orden, higiene y limpieza.
Una pregunta, Eduardo, ¿cuál es la diferencia entre higiene y limpieza? Yo puedo limpiar con un trapito mugroso una mesa y queda limpia, pero la higiene es utilizar un sanitizante, el cual nosotros les podemos proveer en un momento dado, o sanitizar su casa, y ahí entramos en un área de limpieza. De higiene. Perdón, de higiene. Podemos limpiar con un trapito, pero higienizar ya entramos en un rubro de sanitización. Y es Perdón, muy importante. Es como decir, tiendo mi cama, sacudo mi sábana, pero no le estoy eliminando ácaros. Es correcto. Simplemente estoy haciendo una... Estoy Quitando sacudiendo, polvo. estoy sacándole el polvo a las cobijas o a las sábanas y ya, Perfecto. pero va a regresar. ¿Y en dónde los podemos, bueno, nuestros arancelarios y nuestras arancelerías, dónde los pueden encontrar, hacerles más preguntas? Nos pueden Seguramente encontrar por van a haber más Facebook. dudas, ajá. Sí. Por Facebook, en En Cucarafín, CDMX. CDMX. Nuestros teléfonos son 55 62 05 24 59 y 55 25 10 71 31. ahí estamos para servirles las 24 horas del día. 24/7. 24/7, 365, todo el tiempo estamos a su disposición. Y aparte, los jueves. Los miércoles. Miércoles, 5:30. 5 de la tarde Ya te la sabes, Change en donde TV. también están compartiendo, pues evidentemente están ampliando estos conocimientos con nuestros queridos arancelarios y arancelarias, que es nuestra pequeña comunidad que está creciendo. Ustedes Está son nuestros creciendo. arancelarios y nuestras arancelarias que ya se la saben. Claro. Y evidentemente, bueno, ese también es una forma de contactarnos. Pues bueno, pues les agradecemos mucho su participación. Gracias, Eduardo. Gracias, Verónica, No, por gracias a aceptar ti, la César. invitación. Esto es como el comienzo de algo de terceros, cuartos episodios con ustedes. Estamos muy contentos, a nombre también de Yasmín, de la directora general, el haber tenido esta oportunidad de compartir con ustedes, porque finalmente somos programas hermanos. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos, por seguirnos. No se olviden de darle like, suscribirse, seguirnos en nuestras redes sociales y sobre todo atender estas recomendaciones de nuestros amigos de Ya Se La Saben y Cucarafín, aquí por Change TV, la televisión del cambio. Y también nada más agradecer al equipo de producción de Change TV por también hacer posible este episodio, un episodio más aquí en su programa Comercio Sin Barreras. Hasta la próxima. Gracias. Chicos, muchísimas Bye. gracias. Hasta pronto. Gracias. Diviértanse.